Buen día, quien les habla Juan Ultengo y con mis compañeros Juan Cruz y Daniel Rodríguez venimos a hablar sobre la ley de inducción de Faraday. Primero quisiera hablar sobre el personaje principal de este tema, Michael Faraday, donde él es un físico y químico británico que nació el 22 de septiembre de 1791, donde su historia nos brinda información sobre su gran habilidad en los experimentos, llevándolo a que en 1831 descubrió la ley de inducción electromagnética, aunque como hoy en día se le puede decir también las leyes de Faraday. Igualmente también tuvo muchas más contribuciones aparte de esta inducción, como lo que es la ley de la electrólisis, donde combinó la química y la electricidad. También el diamagnetismo y la invención de diferentes dispositivos, como es el motor eléctrico y el generador eléctrico. Ahora, ¿qué es la ley de inducción de Faraday? Principalmente es la conexión entre el magnetismo y la electricidad, donde la ley nos dice que cuando un campo magnético varía en el tiempo puede inducir la corriente eléctrica, imaginando un imán moviéndose dentro de una bobina de alambre, donde al mover el imán está cambiando el campo magnético que atraviesa la bobina. Como en este caso, acá el polo norte del imán penetra en la bobina y la aguja del galvanómetro se desvía hacia la derecha del lector. Y cuando el polo norte se aleja, la aguja se desvía totalmente hacia la izquierda del lector. Y este cambio induce una fuerza electromotriz, es decir, una fuerza FEM, en la bobina, siendo así que la cantidad de corriente inducida y la dirección es proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético. Ahora hablaremos sobre los fundamentos de la ley de Faraday. Esta ley relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. Esta relación es Fe o E igual a dφ sobre dt. Esto pues es crucial para el diseño de generadores y transformadores. También es importante ya que describe la inducción electromagnética. Y pues esto es fundamental para entender el comportamiento de los campos magnéticos y su interacción con las corrientes eléctricas. También se puede decir que la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético en el tiempo. Como se puede dar a ver en esta parte o en este apartado, tenemos lo que sería cada uno de los componentes y qué significa, donde es la fuerza electromotriz inducida, la cual es en voltios. El menos o el signo negativo indica que la corriente inducida se opone al cambio de flujo, esto pues según la ley de Lenz, que ya mi compañero la explicará más adelante. Phi, que es el flujo magnético, y como tal lo que significaría dφ sobre dt es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Bueno, entrando en la ley de Lenz, tenemos que mientras que la ley de Faraday nos dice que la magnitud de la FEM producida, la ley de Lenz nos dice en qué dirección fluye la corriente y establece que la dirección siempre es tal que se opone al cambio de flujo que la produce. Esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original. Tenemos que en práctica frecuentemente se lidia con la inducción magnética en espirales múltiples de alambre, donde cada una contribuye con la misma FEN. Por esta razón incluimos un término adicional N para representar el número de vueltas. En la fórmula tenemos que la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético en el tiempo. El flujo magnético es producto del campo magnético y el área perpendicular al campo. Y tenemos que el signo negativo indica que la corriente inducida se opone al cambio en el flujo, según la ley de Lenz. Ya entrando más en las aplicaciones prácticas, tenemos los generadores eléctricos. ¿Cómo pueden esto aplicar? Entonces, los generadores eléctricos son convertidores de energía mecánica en energía eléctrica. Estos se utilizan a través de la rotación de un conductor dentro de un campo magnético. Tenemos también los transformadores. Estos son dispositivos que transfieren energía eléctrica entre dos circuitos a través de la inducción electromagnética, permitiendo aumentar o disminuir voltajes. Y tenemos frenos electromagnéticos. Estos son utilizados en trenes y montañas rusas, donde el movimiento de un conductor
en un campo magnético genera una fuerza que reduce su velocidad. El experimento número 1 es el campo magnético inducido por un imán en movimiento. Los materiales que necesitaremos son una paila que esté llena de agua, un vaso hecho de papel aluminio, un lápiz para sostener en la punta el imán, aquí lo sujetamos, y ahora vamos a poner el vaso de aluminio sobre el agua para que flote. Luego vamos a demostrar de que no es atraído por el imán. El imán genera un campo magnético constante, pero no se produce ninguna interacción cuando acerco este al vaso de aluminio porque el aluminio es un material diamagnético, no ferromagnético. Al girar el imán alrededor del vaso, se genera un campo magnético variable que produce una variación del flujo magnético que atraviesa la superficie del vaso de aluminio, que es un conductor metálico. Dicha variación del flujo magnético produce una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje, en el conductor y se genera una corriente eléctrica inducida. Esto responde a la ley de Faraday. La corriente inducida en el conductor genera un campo magnético inducido que se opone a la variación del flujo magnético y esto corresponde a la ley de Lenz. Al mover el imán en el vaso de aluminio, este tiende a girar para oponerse a la variación del flujo magnético. El segundo experimento es un electroimán, un imán cuyo campo magnético se produce mediante el paso de corriente eléctrica. Para este experimento necesitamos clavos pequeños que serán atraídos por el electroimán, un clavo grande que va en el centro del solenoide, una batería de 1.5 voltios y un cable de cobre en forma de espiral. Enrollamos el cable de cobre en forma de hélice. Cada vuelta del alambre se denomina espira y se forma un solenoide. Al pasar la corriente, el campo producido por las distintas espiras se sumará para crear un campo siguiendo el eje del solenoide, o sea, de las espiras del cable, dando como resultado una fuerza paralela al eje. Si introducimos un núcleo de hierro dentro del solenoide, yo utilicé un clavo, la fuerza magnética del solenoide se transmitirá a través de él, transformándolo en un imán mientras esté pasando la corriente eléctrica. Así el hierro que está en el centro del solenoide se magnetiza y puede levantar los clavos pequeños. La ventaja de un electroimán es que podemos incrementar o disminuir la fuerza del campo magnético al incrementar o disminuir la corriente eléctrica. También puede activarse o desactivarse cuantas veces sea necesario con solo interrumpir la corriente eléctrica. Y por conclusión, esta ley descubierta por Faraday es un pilar fundamental que sustenta gran parte de la tecnología moderna. Y gracias a ella podemos generar electricidad, transformar voltajes y hasta hacer funcionar motores. Su comprensión ha sido esencial para el desarrollo de la electrónica y la transmisión de energía a larga distancia, siendo crucial para el avance tecnológico en la sociedad en general. Gracias.